¿Existen idiomas inútiles? ¿Verdaderamente podemos decir que no merece la pena aprender algunos idiomas? En este vídeo voy a hablar de 7 idiomas que creo que no son muy útiles de aprender. Y no voy a hablar de unos idiomas súper pequeños como idioma dálmata que se extinguió en el siglo XIX, idioma maltés que se habla solo en Malta o tuvaluano hablado por solo 12.000 personas en país Tuvalu. No, aquí voy a hablar de idiomas más conocidos con un número de hablantes más grande, por lo menos de algunos millones, y seguramente algunos de ellos ya los conoces. Si no estás de acuerdo con lo que te voy a decir ahora, coméntalo más abajo porque lo que te voy a contar ahora es solo mi opinión de momento, pero la puedo cambiar si me doy cuenta de algunas informaciones nuevas. El primer idioma de la lista es el idioma bielorruso. Es la lengua materna de unos 5 o 6 millones de personas y se habla en Bielorrusia y también en algunos países vecinos. ¿Y por qué he incluido este idioma en la lista? Pues porque este idioma ya no se usa tanto ni siquiera en Bielorrusia. El idioma ruso es el idioma más importante de Bielorrusia y aunque gran parte de la población puede hablar bielorruso, no se habla tanto. También se trata de un país que por su desarrollo económico no atrae muchas personas y todo esto hace este idioma, el idioma bielorruso, un idioma no muy atractivo. Aunque esto es una pena porque se trata de una lengua eslava, una lengua muy bonita, una lengua que suena así. Ви розмовляєте по-англійську? Білоруси вельми дружелюбні і добродушні люди. Y un idioma que suena así, ¿cómo puede ser un idioma inútil? Bueno, esto depende de cada uno, pero lo bueno es que ahora en Bielorrusia existen algunos grupos de jóvenes que quieren conservar el idioma, que lo hablan entre ellos, y puede ser que en el futuro la posición de este idioma irá mejorando. Otro idioma de la lista es el cantonés. El cantonés se habla por más de 60 millones de personas en el sur de China, en Hong Kong y en varias otras partes. De todos los idiomas dentro de China, es el segundo idioma más hablado después del chino mandarín. Entonces, ¿por qué es un idioma inútil? O sea, ¿por qué no merece la pena aprenderlo? ¿Por qué no merece la pena invertir tu tiempo y tus recursos en aprender este idioma? Pues precisamente por lugares donde se habla. Se habla en el sur de China, pero toda esta gente que vive en esta parte puede hablar también chino mandarín. Y si hablas chino mandarín, te puedes entender con todos perfectamente. Y si estás en Hong Kong, allí todas las personas pueden hablar inglés. Se habla cantonés como idioma oficial también, pero todos pueden hablar inglés. Entonces, parece que no merece la pena aprender este idioma, ¿verdad? Pues otra vez depende de cada uno. Si vives en Hong Kong, puedes vivir usando inglés perfectamente, pero muchas personas, entre ellos, hablan cantonés. Muchos periódicos, muchas cosas escritas en cantonés. En el sur de China se usa mandarín, pero el cantonés también se habla muchísimo y a veces incluso puede parecer que estás un poco aislado si no puedes hablar este idioma. Bueno, aislado no, pero siempre cuando no puedes hablar un idioma y cuando los demás pueden hablar este mismo idioma, existe una barrera invisible entre tú y entre otras personas, incluso si todos ellos se esfuerzan a hablar el idioma que tú puedes entender. Por eso, a pesar de ser un idioma que no parece tan útil, el cantonés puede ser útil en tu situación particular, pero ojo, es un idioma bastante difícil de aprender. Otro idioma de la lista es el idioma cebuano. El idioma cebuano es la segunda lengua usada en Filipinas después del idioma filipino o tagalog y se habla en más o menos mitad del territorio. ¿Y por qué es un idioma inútil? Pues porque en Filipinas casi todos pueden hablar inglés. Algunas personas no pueden hablar muy bien, pero por lo menos pueden entender algo. Y el idioma oficial del país es filipino, que es basado en tagalog, sobre todo, que es el primer idioma que se habla en este país. Entonces, después del inglés, sería recomendable aprender el filipino o tagalog. Pero cebuano es otro idioma, es el segundo idioma en un país donde ya se habla inglés y donde el idioma oficial es un idioma un poquito diferente, no merece la pena aprender este idioma. A no ser que vives en Islas Filipinas, en esta parte donde se habla este idioma y tu situación particular es un poco diferente, yo creo que con el inglés puedes sobrevivir perfectamente. Idioma uzbeko. Se trata de una lengua túrquica parecida al idioma turco y se habla sobre todo en Uzbekistán, pero también en algunos países vecinos. Es muy parecida al idioma uigur y muchos consideran estos dos idiomas un mismo idioma, porque los hablantes de estos idiomas se pueden entender perfectamente entre ellos. Si ya conoces el idioma turco, no te va a resultar muy difícil aprender estos idiomas, pero este esfuerzo igual no merece la pena. ¿Por qué? Porque primero, en Uzbekistán, donde se habla el uzbeko, muchísimas personas pueden hablar ruso también. Y en otra parte, en China, donde se habla uigur, muchas personas en estas zonas también hablan chino. Pero si quieres adentrarte más, si quieres conocer más esta cultura, esta comunidad, y si te interesan idiomas en general, merece la pena aprender este idioma, que de hecho es un idioma muy bonito. Min senin videolarını sevaman. Qué bonito. Bueno, si quieres saber más, ve a buscar la información de cómo aprender uzbeko o uigur. Pero por ahora vamos a seguir adelante con nuestra lista de idiomas inútiles. El kazajo, el idioma que se habla en Kazajistán. Kazajistán es el 9º país en el mundo
por la superficie. Es un país muy grande que antes pertenecía a Unión Soviética. Entonces, ¿por qué no aprender este idioma? Hay muchas personas que lo pueden hablar, ¿no? Pues sí, muchas personas lo pueden hablar, pero en Kazajistán también muchísimas personas todavía hablan y usan el idioma ruso. Pero con los años, la importancia del idioma kazajo está creciendo cada vez más e igual dentro de poco este idioma va a tener mucha más importancia. La escritura oficial del idioma kazajo es el alfabeto cirílico, pero ahora lo van a cambiar al alfabeto latín y esto va a hacer este proceso de aprendizaje de este idioma un poco más fácil. Y otra cosa, ¿por qué merece la pena aprenderlo? Es porque suena súper bonito. Escucha. Sizden atınız kim? Tanış kavnıma konuştumun. Si estas dos frases no te convencieron a empezar a aprender el idioma kazajo ya inmediatamente, entonces sigue mirando este video porque vamos al último idioma de nuestra lista, el idioma turcomano. Este idioma se habla en Turkmenistán, un país de Asia Central, y no solo allí, también se habla en partes de Irán y en algunos otros países vecinos. Y como todos países de Asia Central que pertenecieron a Unión Soviética, aquí también se usaba ruso muchísimo. Pero hoy en día, a diferencia de otros países, el ruso se usa mucho menos. ¿Por qué? Porque cuando el país ganó la independencia, el idioma turcomano empezó a crecer cada vez más. Ya no se promovía el uso de ruso, y el ruso estaba puesto aparte y se usaba cada vez más el idioma nacional. Entonces, ¿por qué digo que este idioma es un idioma inútil? Si es oficial en un país, se habla allí y también en otros países vecinos, ¿no? Pues de momento Turkmenistán es un país bastante aislado, de hecho es uno de los países más aislados del mundo, quitando la riqueza de gas natural que tiene, es un país que no atrae muchas otras personas y no muchas personas quieren vivir allí. Pero si te atrae este país un poco diferente, un poquito misterioso, y si crees que los distritos de la capital de este país, Ashgabat, son muy interesantes y su arquitectura es muy interesante, pues empieza a aprender este idioma. Con el turcomano hemos acabado la lista, pero ahora hay algunos idiomas que merece la pena mencionar que muchas personas nunca dirían que son idiomas inútiles. Pero piénsalo un poco, el idioma neerlandés. Tiene muchísimos hablantes, se habla en Países Bajos, en Bélgica, en Surinam, en los Caribes y algunas otras partes del mundo. Pero la gran parte de población de los Países Bajos o de Bélgica ya pueden hablar inglés o pueden hablar otros idiomas como francés. Pero por otro lado se trata de algunos países económicamente bastante desarrollados y también si ya puedes hablar inglés, el neerlandés te va a resultar muy fácil de aprender. Bueno, muy fácil no, pero fácil de aprender. Otro idioma que merece la pena mencionar en este video es el idioma finés. Hablado por 5 millones de personas en Finlandia y en algunos otros países donde viven los finlandeses. Es un idioma no tan pequeño por el número de hablantes si se compara con otros idiomas europeos porque hay idiomas más pequeños, pero este país tiene una situación específica. Primero, en Finlandia en algunas partes se habla sueco, solo sueco, y en muchas partes el sueco es idioma cooficial. Por eso un porcentaje de los finlandeses pueden hablar sueco. Pero otra cosa aún más importante que hace el idioma finés no tan útil de aprender es su sistema educacional en Finlandia. Tienen un sistema educacional tan bueno que muchas veces es considerado como un punto de referencia para todos los países del mundo desarrollado. Por eso, como el resultado, casi todos en Finlandia pueden hablar inglés. Es una ventaja muy buena cuando tanta gente puede hablar inglés, pero igual no es buena idea querer aprender el idioma finés. Solo si vas a vivir en Finlandia te va a ser útil, pero si no, puedes vivir con el inglés, puedes hablar con finlandeses usando el inglés perfectamente. Y ahora he hablado de algunos idiomas europeos, algunos idiomas asiáticos, pero no he mencionado África, ¿no? Como si no existiese, ¿verdad? Pues ahora lo digo, idiomas africanos. Pues sí, muchos idiomas africanos son muy pequeños y no son tan útiles de aprender. Pero como en este vídeo no vamos a hablar de idiomas pequeños, solo de idiomas grandes, voy a mencionar algunos. Los idiomas más grandes de África son Swahili, Hausa, Yoruba, Somalí, árabe y algunos otros. Pero esos idiomas grandes son tan importantes y no solo se hablan por sus hablantes nativos, pero también son hablados por más personas como una lengua de comunicación internacional o nacional en varios países donde se usan estos idiomas. Por eso ninguno de estos idiomas grandes africanos es inútil. Siempre puede ser útil si vives en estos países. Aunque si no vives en África, bueno, igual no va a ser tan útil. Y ahora vamos a pensar un poco. ¿Realmente podemos decir que algunos idiomas son útiles y otros no? Yo creo que cada idioma merece la pena. Si puedes aprender cualquier idioma, esto va a ser muy bueno para ti. Igual no vas a poder ver ningún efecto económico, no vas a poder ganar dinero con muchos de estos idiomas, no vas a poder encontrar trabajo, no te van a servir mucho si vives en un cierto país, pero te van a ayudar a ti
a tu cerebro, a tu manera de pensar, a desarrollarte más, a desarrollar tu manera de aprender, a desarrollarte a ti como persona. Si eres una de estas personas que tiene pasión por aprender idiomas, cualquier idioma que elijas va a ser muy útil para ti. Y sí, incluso si se trata de idioma tuvaluano, luxemburgués, retorrománico, kiribati o aquel idioma pequeño que se habla en esta isla pequeña cerca de India, habitada solo por un tribu indígena muy aislado, pues muy bien. Algunos de ellos no van a ser muy fáciles de aprender, pero todo te puede ser útil si tú lo ves así. Y si te resulta difícil aprender uno de estos idiomas no tan conocidos, te recomiendo ver este video que habla de cómo aprender idiomas usando YouTube. Igual esto te da más inspiración. Te deseo mucha suerte en tu camino de aprender cualquier idioma del mundo.